Soy Vicky Villa y bueno, pues aquí estoy muy feliz de estar nuevamente compartiendo contigo el día de hoy en este nuevo Instagram Live. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema muy especial que es cómo evitar que otros limiten tu emprendimiento. Y este tema sobre todo lo saco ahora porque muchas veces en sesiones con mis clientes, una de las cosas que más me cuentan es que a la hora de emprender, por cosas de que simplemente familiares que están a su cargo o que tienen como cierto nivel de influencia en sí mismos, limitan su emprendimiento. ¿De qué manera? Por ejemplo, muchas veces pierden el enfoque en lo que tienen que hacer, se sienten culpables por lo que están haciendo, los ponen como prioridad o también se dejan llevar por comentarios de otras personas. Y cómo esto te afecta es el tema principal del cual quiero que hablemos hoy. Y te pongo en casos específicos de, por ejemplo, digamos que tú eres una persona que está emprendiendo, una mujer que está emprendiendo, pero resulta que un padre, una madre tuya no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ti constantemente este desacuerdo que tiene tu mamá o tu papá te tiene todo el tiempo tomada de tu mente. Todo el tiempo estás pensando en, ¿estaré haciendo bien? ¿No estaré haciendo bien? A mi mamá no le gusta, a mi papá no le gusta. Entonces eso te hace perder el enfoque, no te hace que estés totalmente centrada en lo que quieres hacer, porque constantemente estás pensando en ellos, ¿no? Entonces, otra forma que es de, por ejemplo, tienes una clínica que está fuera de tu ciudad y en tu ciudad natal está tu madre, pero tú para atender a tu clínica, que es tu sueño, tienes que dejarla, ¿no? Y te sientes culpable por eso, por tener que dejar atrás a personas que tú quieres mucho y tienes que trasladarte a otro lugar para perseguir tus sueños. Entonces, estos son casos que en realidad a mí me cuentan en sesiones y por eso te los traigo para que si tú te identificas con esto, sepas también como qué camino tomar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú cuando vas a tu negocio, a tu emprendimiento, a tu clínica, estás todo el tiempo como pensando en lo que has dejado, en que no puedes estar con tu mamá, en que no la puedes cuidar, en que cómo estará. Entonces eso te hace perder el enfoque, te hace que estés pensando allá y te limitas en tu momento de tomar decisiones, de actuar en tu emprendimiento en sí, en lo que estás persiguiendo o enfocado en lo que quieres hacer. Entonces te hace perder ese enfoque y limita lo que tú estás haciendo. O un tercer caso de una persona que es una madre que tiene a sus hijos pequeños y porque ella quiere crecer, quiere superarse, al mismo tiempo después del trabajo llega a su casa y tiene un emprendimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Se siente culpable de qué? De tener que quitar ese tiempo a sus hijos que ya está en casa para poder enfocarse en su emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que al momento en que llega a su emprendimiento, que tiene que crear publicaciones, que tiene que hacer determinadas actividades para que su emprendimiento crezca, no puede enfocarse. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está pensando, estoy aquí y no estoy con mis hijos, estoy siendo mala madre. Y es más, mi hijo mayor acaba de pelearse conmigo, acaba de irse de casa, acaba de... Eh, y todo esto se está poniendo un desastre y esto se debe a que no estoy dándole tiempo a mis hijos, ¿no? Y justamente eso es lo que te hace que dejes de enfocarte en lo que quieres hacer, porque la culpa es lo que te está comiendo y te limita, entonces no te deja estar totalmente enfocada en esto. Entonces, ¿qué hacer? Y por eso justamente te digo, ¿cómo evitar que otros limiten tu emprendimiento? Porque está bien, son personas que quizás dependen de ti, son personas que quizás influyen en ti y tú quieres poder estar, como quien dice, contentos con ellos, pero también hacer lo que tú haces. Entonces, ¿cómo hacer para que esto no te limite, para que tú puedas mantenerte enfocado y puedas avanzar en lo que estás haciendo? En este video te quiero sugerir 4 cosas principales y una de ellas es analizar los beneficios y consecuencias de tus decisiones. ¿Por qué te digo esto? Pongamos el caso de esa mujer que tiene que trasladarse a otro lugar y tiene que dejar a su madre. Es una decisión que tiene que tomar. Primero, ten claridad en tu decisión. En este momento, ¿qué es prioridad para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y si hago esto, ¿cuáles son las consecuencias y beneficios de hacer esto? Y si hago lo otro, ¿cuáles son esas consecuencias y beneficios? Por ejemplo, si tú estás dividida entre no sabes si
¿Dejo a mi madre y me voy a trabajar o qué hago? Pues piensa, a ver, si yo tengo que irme a dejar afuera a la clínica a seguir atendiendo a mis pacientes, ¿qué gano y qué pierdo? ¿De qué manera esto le beneficia a mi madre que se queda acá? Entonces pon en peso eso y mira qué es lo que gana más. ¿Ganan más los beneficios o ganan más las consecuencias, no? Ahora, si me quedo con mi madre a atenderla y me quedo allí, ¿qué es lo que gano y qué es lo que pierdo? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias de eso? ¿Y qué decisiones puedo tomar con respecto a esto? A veces nosotros nos cerramos en que hay un solo camino, con que existe una sola vía, pero en realidad es aclararnos y ver qué es lo más importante tanto para mí como para las personas involucradas, ¿no? También cómo se van a afectar y cómo esto les va a beneficiar y cómo podemos llegar a un acuerdo para poder hacer que a todos nos vaya bien, ¿no? Entonces, lo mismo aplica en el caso de que si tienes hijos, en el caso de que hasta incluso de tu padre o tu madre que no está de acuerdo contigo, bueno, tengo que tomar una decisión, aclararme yo, ¿qué hago con respecto a esto que quiero hacer? ¿Qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para las otras personas? Si esta persona no está de acuerdo con lo que yo quiero hacer, ¿qué beneficio tengo yo y qué consecuencia tengo yo? Y tener claridad sobre lo que estoy haciendo, porque muchas veces es como, no hago esto porque mi padre o mi madre tiene cierta posición respecto a esto, pero en realidad es qué decido yo, qué es lo que pienso yo. Y muchas veces la base está en que yo estoy confundida, yo no sé a quién darle la razón, yo no sé dónde está realmente la verdad. Entonces, como yo no tengo esa claridad, dejo que fácilmente comentarios de otras personas me desestabilicen y me hagan dudar de lo que estoy haciendo. Entonces, por eso también es aclararnos y de acuerdo a eso ver cuáles son los beneficios y las consecuencias de esas decisiones que estoy tomando. Lo segundo, que ya te mencioné un poco, es llegar a un acuerdo con las otras personas y enfocarte en lo que sí depende de ti. Porque, por ejemplo, te decía, volviendo al caso de la persona que tiene que trasladarse a su clínica y deja a su madre, ¿a qué acuerdos puedo llegar con mi madre? Tal vez llevármela conmigo o tal vez dejar a una persona que la cuide o tal vez mi madre sí está en posibilidades de seguirse cuidando, sino que estoy tan acostumbrada a estar con ella, a verla a ella, que yo creo que ella depende de mí. Entonces sí es como llegar a un acuerdo con la otra persona y enfocarte. A ver, en esta situación, ¿qué es lo que sí depende de mí y qué es lo que yo puedo hacer aquí? O si tienes que tomar alguna decisión, incluso en este tema con tus hijos o en cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo en este momento, ¿no? Es como a qué acuerdos puedo llegar con las personas involucradas y una vez que llego a esos acuerdos, enfocarme en dónde está lo que sí depende de mí, en dónde está lo que yo sí tengo control, lo que yo sí puedo hacer en esta situación, dónde está lo que tiene solución desde mi lado, ¿sí? Porque a veces queremos enfocarnos en cosas que no dependen de nosotros y que por más que querramos hacer algo, no va a pasar nada porque la solución no está en nuestras manos, ¿sí? Entonces, eso es también soltar el control y enfocarte únicamente en lo que sí está dentro de tu propio control, ¿no? Lo tercero es ponerte límites y poner límites a los demás. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, poniéndote el caso de la persona que tiene a sus hijos y que después del trabajo tiene que dedicarse a estar con sus hijos para poder, a su emprendimiento y a sus hijos, ¿no? Que tiene que dividirse prácticamente en estos dos momentos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es ponerse límites y poner límites? Si, por ejemplo, tú has decidido que avanzar, tener un emprendimiento, además de tu trabajo, tú has decidido que realmente es importante para ti, déjenme aquí saludarle a las personas que se van uniendo, pues. Me gustaría que las personas que van viendo el video, pues también me cuenten, ¿no?, de dónde son y todo. Y bueno, retomando el tema, te decía que si, por ejemplo, esa madre que llega después del trabajo y tiene que dividirse entre estos dos, entre su emprendimiento y su trabajo también, lo más lógico es que esta mujer en el momento de dedicarse a hacer lo que tiene que hacer para su negocio, como está todo el tiempo pensando en, no, pero también tengo que ver a mis hijos, en realidad aquí lo que tienes que hacer es si has decidido que esto es importante para ti, que esto va a beneficiar quizás a tu familia de lo que hoy estás haciendo, que vas a tener que sacrificar, entre comillas, tiempo que tú estás dedicando a tus hijos, pero en realidad no es sacrificar,
porque muchas veces están esas madres con sus hijos, pero no están al 100%, ¿no? Porque todo el tiempo están pensando en lo siguiente, o lo que tienen, o lo que no tienen, o lo que han hecho, lo que no han hecho, o están más pendientes de otras cosas, que sus hijos están por ahí y ni siquiera están como atentos a ellos, ¿no? No les dan ese tiempo de calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú has decidido que tu emprendimiento es válido, es algo que tú necesitas hacerlo, entonces en el momento, primero ponte tiempos, y en ese tiempo que tú has dedicado para eso, enfócate únicamente en eso. Deja 2, 3 horas enfocadas en eso, y después de que se terminan estas 2 o 3 horas, pues entonces ahora sí te enfocas a darle tiempo de calidad a tus hijos. Entonces por eso te digo, ponte límites, porque ¿qué es lo que sucede? Y una de las cosas que me han contado en sesiones justamente es que como tenemos esto de que estoy pensando en, estoy dejando a mis hijos por estar haciendo esto, no estoy pasando tiempo con mis hijos por estar haciendo esto, ¿qué es lo que hace? Nuestro cuerpo busca forma, nuestra mente sobre todo busca formas de hacernos sentir bien, porque nosotros por naturaleza lo que siempre queremos es sentirnos bien. Entonces, cuando hay algo que no nos gusta, buscamos formas de escapar de eso que no nos gusta para poder sentirnos bien. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra mente inconscientemente? Es buscarnos cosas que sí nos den placer. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tiempo que tú has dedicado para tu emprendimiento? Pero como estás todo el tiempo pensando en no estoy con mis hijos, no estoy con ellos, de repente te pones ahí, te pones a ver un video en YouTube, te pones a ver las redes sociales, y cuando te das cuenta, el tiempo se te pasó, pero entraste a eso. ¿Por qué? Porque tu cabeza estaba muy enfocada en la otra situación y quería sentirse bien. Entonces tu misma cabeza, porque quiere que tú te sientas bien, te da ideas de, voy a ver tal cosa, ¿no? Y te pones a ver tal cosa y de repente se te fueron las horas en ese momento. Y cuando te das cuenta, pasaron las 3 horas que te habías dedicado para eso, de repente se te fueron. Y entonces, ¿qué es lo que pasa luego? Regresas ya a ver a tus hijos y te sientes mal, ¿por qué? Y ahora estás con tus hijos y te sientes mal, ¿por qué? Porque pasaron 3 horas y no las aprovechaste y no avanzaste y te pusiste, te distraíste, entonces que te empiezas a latiguear y entonces se hace un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque como te digo, el cuerpo lo que busca es, tu mente lo que busca es darte bienestar y satisfacción. Entonces, más rápido encuentras satisfacción distrayéndote con otras cosas. Entonces, por eso te digo, es ponerte límites a ti y poner límites a los demás. Es decir, si yo voy a trabajar, es a trabajar durante este tiempo y después sí a otras cosas que tú quieras hacer. Y también poner límites a los demás, ¿en qué sentido? Muchas veces cuando hay personas que a veces te ven como desocupada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, es que ella tiene tiempo para ayudarme con esto, o ella me puede ayudar con lo de acá. Y te piden favores y te piden favores, y como no eres capaz de decir no, entonces, ¿qué es lo que haces? Vas y haces, pero fue tiempo que quizás tú necesitaste para tu emprendimiento, para tus cosas, que dedicaste para otra persona. Entonces, si tú te habías, esto es algo que le sucede a muchas personas que trabajan con el tema de emprendimiento en línea, ¿no? Tienen su emprendimiento, trabajan en casa, y muchas veces hay personas que dicen, ah, es que ya pasa en casa, le puedo pedir favores, ¿no? Y le piden favores, y esta persona de repente dijo, hoy voy a trabajar en X cosa, ¿no? Pero le llamó fulanito de tal, le llamó el otro familiar, le llamó el hermano, el amigo, de repente la amiga llegó, y como no sabe poner límites, ¿qué es lo que hace esta persona? Se va y dice, sí, está bien, te ayudo, o está bien, salgamos, o está bien, veámonos. Entonces, ese tiempo que tú habías designado se te fue. O también hay un problema con X persona y te enfocas en resolverle el problema a X persona. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Estás permitiendo que los demás pasen por encima de ti. Entonces, aquí el tema es saber priorizar lo que estás haciendo y saber decir que no. ¿Y cómo dices que no? Pues una forma es simplemente, ¿sabes qué? Ya tengo un compromiso para ahorita y no, hoy día no puede ser, tal vez te puedo ayudar mañana. Entonces, cuando esa persona vea que tú no estás totalmente disponible para ella o él, va a pensarse la próxima vez, porque no fuiste de buenas a primeras a decirle sí, sí te puedo ayudar, o no, sabes que no te puedo ayudar, ¿sí? O en el peor de los casos, pues a la final, o sea, hasta les cobras por eso, ¿no? Porque están ocupando tu tiempo y es tiempo que tú estás perdiendo, que te sirve para tú poder avanzar.
Entonces es empezar a poner límites de esta manera, ponértelos a ti, saber que esto es prioridad para ti, es importante para ti, por lo tanto tiene que ser también importante para los demás, pero va a depender de tu actitud, de que tú digas, no, sabes que hoy no puedo, tengo esto, discúlpame, mañana te ayudo o pasado te ayudo, ¿sí? Y por otro lado también, ¿qué es lo que pasa? Y lo más importante de todo esto es que a veces esos miedos que nosotros sentimos en realidad están solo en nuestra cabeza. ¿Por qué te digo? Porque el principal temor en sí es que nuestra familia nos deje de querer, nuestros amigos, hermanos u otras personas nos dejen de querer. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que tú, por ejemplo, dices, sabes que yo tengo mi clínica, yo quiero ver a mis pacientes, pero mi mamá está en otra ciudad y tengo miedo de dejarla, pero no es tanto el miedo de dejarla, sino el miedo de que tu mamá te deje de querer por enfocarte en lo que quieres para ti. Entonces, en realidad, de fondo está que nos dejen de querer las personas que nos importan. O esta persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero enfocarme en este emprendimiento, pero eso no es algo que le gusta a mi madre o a mi padre. Y como es algo que no les gusta a ellos, tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de que a lo mejor ellos no estén de acuerdo conmigo y me dejen de querer. Entonces, de fondo está el sentimiento de la falta de cariño o el miedo a que no te sigan queriendo. O esta madre que justamente dices que si me enfoco en trabajar y mis hijos los dejo de lado, ¿de qué tengo miedo? De que mis hijos me tachen a mí de mala madre y por lo tanto me dejen de querer. Entonces, eso es lo que está de fondo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos miedos en sí solamente vienen del producto de esa falta de creer que las otras personas no nos van a querer, pero muchas veces es nuestra, solamente, no tanto nuestra imaginación, pero el que nosotros pensamos eso y en realidad no, ni siquiera le preguntamos a la otra persona, ¿sí? Solamente lo asumimos como si fuese así. En realidad porque nunca te has tomado el tiempo de sentarte y tal vez conversar con esa persona, exponerle lo que tú estás pensando, exponerle tus deseos y quizás nunca le has preguntado qué opinas, tú qué piensas, qué te parece. Entonces es solamente de tu lado, ¿no? Es ese temor de en tu cabeza, tú estás asumiendo las cosas, tú estás tomando decisiones incluso por la otra persona sin haberle consultado. Entonces una de las cosas que tú necesitas hacer es sentarte con esa persona y conversar con esa persona y decirle a esta persona, esto me está pasando, esto es lo que quiero, tú qué piensas, tú qué opinas, qué podemos hacer, cómo lo ves tú. Entonces esto te va a ayudar a que también es parte de poner límites. Entonces esto es un poco lo que quería compartir el día de hoy contigo, porque es algo que les pasa a muchas personas, muchas mujeres sobre todo que están emprendiendo, que se sienten limitadas por las opiniones, comentarios, decisiones de otras personas, ¿no? Por lo que piensen, por el sentirse mal de lo que están decidiendo. Y en realidad, si tú no sabes cómo aplicar todo esto que te he estado hablando el día de hoy, pues yo encantada de la vida te puedo ayudar porque justamente mi trabajo en sí se enfoca en qué, en conversar contigo, en saber qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás pensando y ayudarte a encontrar una nueva perspectiva con respecto a eso que estás viviendo y soluciones a eso que tú estás viviendo. Entonces te he dado ya algunos puntos, pero si tú no sabes cómo aplicarlos o no sabes en realidad qué es lo que está de fondo en por qué otras personas constantemente están limitando lo que tú quieres hacer, entonces te invito a que tengas sesiones conmigo. Yo lo que hago es prácticamente sesiones de coaching donde te digo, conversamos acerca de lo que te está pasando y con preguntas, ejercicios te voy ayudando a que vayas encontrando esa solución y sobre todo que tú puedas tener claridad para poder enfocarte y avanzar, porque lo que tú quieres justamente es que tu emprendimiento te dé resultados, pero muchas de las veces son estas cosas las que te limitan y no te dejan avanzar. Y en ese caso es algo con lo que yo te puedo ayudar. Y bueno, si quieres saber de qué forma, mis formas de trabajar, cómo ayudarte con las sesiones de coaching, pues en la parte de, si es que es en Instagram, te voy a dejar el enlace para que veas mis paquetes de coaching y también en YouTube, perdón, o en Facebook te voy a dejar el enlace para que tú puedas ver. O escríbeme a info@vikivilla.com preguntando por mis paquetes de sesiones de coaching. Y bueno, esto es todo por ahora, lo que quería compartir contigo el día de hoy. Me gustaría que me cuentes también después de ver todo esto, qué opinas, cuál de estos casos te ha pasado, dónde ves
que te están limitando otras personas. ¿Cómo ves eso? ¿Qué crees que puedes hacer al respecto? Y es de estos 4 puntos de los cuales te he hablado, ¿cuál te ha parecido más? ¿Cuál crees que puedes aplicar? Me gustaría que me dejes saber. Y también quizás qué otros temas te gustaría que hable en estos lives que estoy haciendo últimamente. Y bueno, esto es todo por ahora. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí y espero verte muy pronto.